Bueno, mi nombre es Francisco Saavedra y les vengo a presentar un trabajo que hemos estado desarrollando acá en la universidad, que es el diseño de un estimulador eléctrico funcional para tratar el picadillo de bajo costo para países emergentes, de bajo recursos. Bueno, ya ustedes han visto un poco más o menos de qué se trata la estimulación eléctrica funcional. Ya hemos escuchado al doctor acá en primera sesión, a Roberto en el oxígeno. Es básicamente la estimulación de músculos que han perdido la funcionalidad debido a algún daño en el sistema nervioso central, y mediante pulsos eléctricos se trata de recuperar esta función. ¿Ya? Vemos ejemplos también comunes como estimulación en sí mismo, ¿ya? Para ejercitar a personas con paraplegia. ¿Cuál es la motivación de desarrollar este dispositivo? Si bien es cierto, este dispositivo ya existe en el mundo, sin embargo, el costo de esto es muy alto. Por tanto, la accesibilidad de las personas que viven en países como Latinoamérica, que tienen muy bajos recursos algunos, les impide acceder a este tipo de dispositivos. Ponemos acá, vemos la diferencia entre el Producto Interno Bruto per cápita en 2014 de países como Perú, Ecuador, Bolivia, Ghana y Kenia, que se diferencian en gran medida con respecto a los que están en países desarrollados. Por lo tanto, si nos podemos pensar, una persona no va a optar por comprar un dispositivo para tratar este tratamiento, para tratar su problema. Además, la Organización Mundial de Salud hace un estudio diciendo que las personas con discapacidad están más propensas a ser más pobres que otras personas que no tienen discapacidad. Por ejemplo, en Chile hay una probabilidad de ser más pobres entre un 3 o un 4%. ¿Ya? ¿Qué es el drop food? El drop food es una secuela producto de algún daño en la médula espinal o un daño cerebral. ¿Ya? Por ejemplo, vemos acá, voy a poner a nivel con un daño cerebral, por un accidente cerebrovascular, ¿cierto? O por un daño directamente en la médula. ¿Ya? Esto impide que la persona pueda generar movimiento voluntario de dorsiflexión. Ya vamos a ver en qué consiste ese movimiento. Por lo tanto, ese movimiento tiene una implicancia muy notable al momento de la marcha de la persona. Para ello necesitamos entender cómo camina la persona normalmente. Esta división la hice pensando en separando solamente una extremidad, ¿cierto? Una pierna. Vemos que inicialmente comienza con un contacto inicial, cuando está el pie completamente en el suelo. Luego, al dar el paso, el talón se levanta y luego tiene que generar y levantar la punta de los dedos pies hacia arriba para poder caminar. Luego, nuevamente apoyar el talón, ¿cierto? Para apoyar nuevamente toda la planta del pie al momento de caminar. Ese básicamente se puede resumir un ciclo normal. Sin embargo, la marcha patológica que tienen estas personas con esta secuela de drop food es que, como ven acá, la persona no puede levantar, no puede generar el movimiento de dorsiflexión en esta etapa. Por lo tanto, arrastra el pie. ¿Ya? Esto implica que la persona tenga más riesgo de caída, ya tenga que generar otros movimientos compensatorios de cadera, ya que generan un mayor gasto energético al momento de caminar. También sufren de dolores y de debilidad, atrofia muscular, ya que el músculo no se está trabajando. Y algo no menos importante, que son los problemas psicológicos que acarrea este problema, ya que las personas dejan de hacer su vida normal. Ya no van a trabajar, tienen problemas de caminar, tienen que necesitar apoyo, ¿cierto? Incluso hay estudios relacionados, realizados en Londres, que es uno de los países que ha avanzado mucho en esta área, donde evaluaron uno de esos estimuladores, ¿ya? Y descubrieron que mejora la movilidad, también mejora y evita la atrofia, ¿ya? Y hace que las personas se sientan más seguras al momento de caminar. Por lo tanto, ellas deciden ya salir a comprar, hacer actividades rutinarias que antes con el problema no pueden realizar. Además, la velocidad de marcha aumenta un 18,1% en ese estudio que realizaron ellos. ¿Ya? Como les contaba, en el mundo ya existen estos dispositivos y se viene trabajando hace hartos años. ¿Ya? El primero en desarrollar y tratar este problema con estimulación eléctrica fue el Iverson en 1961, el cual propone un dispositivo básico, ¿cierto? Con un sensor en el talón, una unidad estimuladora, los electrodos van a conectarlo y van a hacer que la persona reciba los pulsos de corriente de manera superficial, y una unidad de interfaces que permite controlar y manipular los parámetros de la estimulación.
La estimulación, en este caso, se desarrolla mediante este proceso, que recibe el nombre de forma trapezoidal, que lo que trata y tiene como objetivo emular lo que hace normalmente la persona mediante, si tuviera el sistema, ¿cierto?, completo, no como animal lesión, y lo hace de manera confortable la estimulación. ¿Por qué? Porque como vemos acá, ocurre una rampa de subida, que es un aumento gradual de la intensidad. ¿Ya? Esto, cuando uno estimula, nos genera el pulso máximo de inmediato. Ya esto lo hace más confortable. Luego viene una etapa de estimulación principal donde se emite la estimulación máxima, la amplitud máxima, para luego dar un paso a la extensión y luego la rampa de bajada. Y como vemos acá también es una disminución gradual que permite disminuir de manera confortable al paciente. Vemos cómo se aplica el ciclo de la marcha. Tenemos el contacto inicial, donde no hay estimulación, luego se levanta el talón, por lo tanto tiene que empezar a estimular. ¿Para qué? Para generar movimiento de dosificación. Acá, ya, se genera la rampa, empieza a subir de a poco, llega hasta el tope, ya se mantiene un tiempo hasta que el sensor del pie detecta que el talón se apoyó. ¿Para qué? Para que disminuya la estimulación de manera gradual en la rampa bajada. Vemos que hay un tiempo de extensión que básicamente es para estabilizar los músculos del tobillo, ya que eso permite que la piel no baje de manera brusca y no se forme un golpeteo, que se llama, que es un problema común al momento de utilizar este dispositivo. Como vemos acá, la rampa es una rampa de intensidad. Dentro de esta rampa se generan múltiples pulsos ya de corriente que tienen una forma que se llama bifásica. Es una de las formas que uno utiliza al momento de estimular. ¿Ya? Esto también está asociado a parámetros que uno puede encontrar que se llama el pulso de la amplitud. ¿Ya? Vemos que tiene una fase positiva y una fase negativa. ¿Por qué se usa este tipo de pulso y es más común de utilizarlo? Porque hay una compensación de carga. Si ingresa una carga en el pulso positivo, ¿cierto? Luego se resta esa carga y entonces la carga neta que se ingresa al músculo es cero. ¿Ya? No hay un tema de irritación en el contacto entre el electrodo y la piel. Nuestro diseño, y el que hemos trabajado hace tiempo, lo hemos cambiado, ¿cierto? Y se basa en estos siguientes componentes. Tenemos un tablet o smartphone que con Android, ¿ya? Un dispositivo comúnmente utilizado a nivel mundial, ¿cierto? Nuestra aplicación se comunica mediante Bluetooth con el estimulador. El estimulador es una unidad ciega, o sea, no tiene posibilidad de modificar los parámetros directamente, solo se hace mediante la aplicación del smartphone, ¿ya? Que es súper amigable y permite manipular todos los parámetros que vamos a ver más adelante. La unidad estimuladora, como vemos acá, tiene esta memorización con un sensor del pie, el cual detecta en qué momento está el talón, ¿cierto? Para estimular o detener la estimulación. Vemos el microcontrolador, un elevador de voltaje, un puente H, el puente H encargado de generar la onda bifásica, una fuente de corriente y la salida hacia los electrodos. Vemos que el elevador, ¿por qué utilizamos un elevador en este estimulador? Observamos en los casos anteriores que los voltajes que se utilizan son súper bajos para estimular. Porque acá vemos que necesitamos obtener desde un voltaje de 9 volts de alimentación hasta 100 volts. Es debido a la posición donde está estimulando y porque estamos haciendo de manera superficial. ¿Ya? Al estimular de manera superficial, la impedancia que existe entre la piel y los elementos de la piel, ¿cierto? Necesitan ser superadas con un alto voltaje. ¿Para qué? Para generar la misma cantidad de corriente que se necesitaría para estimular un nervio directamente. ¿Ya? El sensor que se utiliza es un sensor de presión resistivo, súper delgado, que no molesta, y va en el zapato de la persona. La posición de los electrodos, como ven acá, se trata de estimular el músculo tibial anterior. Por lo tanto, la posición no es exacta para todas las personas, dependiendo de la anatomía de la persona, esto va cambiando, no es una posición que esté determinada. Sin embargo, tiene más o menos una distribución ya definida, que está cerca de la cabeza del peroné y cerca del músculo tibial anterior. Los parámetros utilizados son los siguientes: amplitud de pulso de 0 a 300 microsegundos, amplitud de pulso de 5 mA a 100 mA, como les contaba. Por eso se necesita tener un alto voltaje para generar un máximo de 100 mA. No se utiliza un 100 mA para asegurar tener una cantidad, esa cantidad. La frecuencia va de 10 Hz a 60 Hz. No se utiliza más frecuencia porque esto puede generar taquicardia.
la rampa de subida, rampa de bajada y la extensión. El estimulador está alimentado por una batería 9 volt, que es un estimulador de monocanal, ¿ya? Y como les contaba, se utiliza una corriente máxima de 100 mA estimado para una impedancia de 1 kΩ. Y damos los resultados que obtuvimos del estimulador simulado ante una resistencia o una impedancia de 1 kΩ con un antropulso de 200 microsegundos, 30 Hz y 75 mA que estamos ingresando. Vemos la onda bifásica, se produce sin ningún problema. Y aquí es un zoom donde podemos ver que se genera 75 volts. ¿Por qué? Porque estamos aplicando, necesitamos una corriente de 75 mA en una carga de 1 kΩ. Por lo tanto, es necesario tener 75 volts para generar ese nivel de corriente. Uno de los problemas de diseño que tenemos, ¿cierto?, es generar esa cantidad de voltaje de una batería de 9 volts. Para ello ocupamos un booster, un elevador de forma de, como una bomba de carga, inicia, ¿cierto?, con 9 volts y se carga un condensador que mantiene un nivel de voltaje estable, en este caso hasta 150 volts que nosotros conseguimos. ¿Ya? Vemos que esto hace que cuando se generan los pulsos el condensador se baja, pero luego se vuelve a cargar el sistema, el booster, para esperar los nuevos pulsos para generar la estimulación. Esta es la aplicación en Android que nosotros desarrollamos, ¿cierto? Con el logo del dispositivo, se llama SmartFest. Acá vemos los parámetros que nosotros podemos modificar: ancho de pulso, frecuencia, amplitud de pulso, rampa de subida, extensión, rampa de bajada y un tiempo de seguridad, que en el caso de que la persona no apoye de nuevo el calor, lo deje en el aire, esto se corta la estimulación para evitar que sea una estimulación infinita. Finalmente, como conclusión, logramos desarrollar este dispositivo de bajo costo. Todos los elementos que utilizamos, los componentes electrónicos, se pueden conseguir en cualquier tienda electrónica del país, bueno, y del extranjero, no son caros. También estamos actualmente desarrollando un sistema para generar las pruebas. En Latinoamérica no hay pruebas clínicas de la validez y del impacto de las personas que ocupan este dispositivo. Por lo tanto, ese es un trabajo futuro que nosotros tenemos para más adelante. Y el costo final de nuestro dispositivo, nosotros lo estimamos en $300, a diferencia de los que hay comercialmente en el mundo, que varían entre $1.000 y $7.000. Eso es lo que tenía. Muchas gracias por la presentación. Y tenemos una ronda de preguntas. Buenas. Mi pregunta, más que nada, ¿ese costo es un costo de venta o un costo del armado del equipo? Un costo de armado. Uno generalmente tiende como a buscar en el estado del arte los equipos como a los más caros, o sea, en Estados Unidos, Europa, pero lamentablemente la mayoría de equipos, si tú lo abres, todos los componentes internos son desde China. Muchas veces en China hay equipos mucho más baratos. No sé si tú te diste tiempo a buscar equipos chinos y compararte con ellos los resultados. Sí, lo busqué, y de hecho hay copia idéntica a la europea, con calcada. Sin embargo, los precios están por ahí, como no hay mucha diferencia, bajan un poco, pero tampoco bajan tan significativamente. Como tú decías, los componentes electrónicos son chinos. De hecho, uno de los problemas que te comenté acá es el tema de elevar el voltaje. Hay chips que tienen eso y no hay que hacer nada. O sea, tú para acá el chip, ingresa el voltaje de entrada, pesa el voltaje de salida, el voltaje que yo quiera, en este caso 100 volts máximo, pero cuesta muy caro. ¿Ya? El desarrollo, alrededor, no sé, $100.000 un chip, ¿ya?, que encarecen en gran cantidad de dispositivos. Entonces nosotros lo que hicimos fue desarrollar nuestro propio sistema y ahora lo buscamos. ¿Alguna otra pregunta? Hola, mi pregunta es, ¿qué ventaja representa el haber implementado el sistema para el diseño en Android? Y lo otro es, también qué ventaja representa el ir cambiando los parámetros mientras se va estimulando en el ejercicio del paciente. Bueno, implementarlo en Android fue más que nada una decisión de manipulación del dispositivo. La idea de nosotros era que no se manipulara directamente de la caja del dispositivo, ya que es un poco incómodo. En cambio, si no, esto va pensado en una abrazadera que va
cerca de la rodilla, ¿cierto? Para los electrodos acá. Por tanto, si uno y el médico tiene la posibilidad más cómoda de manipular los parámetros de manera inalámbrica, una cosa más de manipulación de uso. Y con respecto a la ventaja de nosotros poder manipular los parámetros, es debido a que las personas no responden siempre de la misma forma. No hay, un protocolo, ¿cierto? Decir que 50 mA se utilizan para estimular a todas las personas, ¿ya? O 200 microsegundos de ancho curso va a generar la misma respuesta en todas las personas. Eso va a depender de la anatomía de la persona. Puede una persona tener un poco más de gas, ¿cierto? Más impedancia, otras más delgadas, van a necesitar parámetros que van a ir variando y eso es necesario evaluarlo al momento de aplicar el dispositivo. No es una cosa que el dispositivo venga determinado para tal persona. Eso se va evaluando durante la marcha y va viendo la respuesta en un momento modificando los parámetros. Y eso se puede hacer en línea. Tú mediante el Android, programa Android, genera los cambios, los vas programando en línea y va viendo la respuesta de inmediato. Una consulta, bueno, dos consultas. La primera, ¿esto lo hiciste sobre marcha normal de análisis o también hiciste algún movimiento más, una mayor aceleración, un trote suave, correr? Para ver no, marcha normal. Marcha normal. Sí, o sea, estamos enfocados solamente a marcha. Todavía no nos enfocamos a aplicar hasta un ejercicio más completo. Hasta el momento marcha normal. Sí. Y lo otro, no sé si manejaste alguna estadística a nivel nacional, si es que cuánto el nivel de morbilidad que existe sobre esta enfermedad a nivel nacional. No existe actualmente estudios que me digan la cantidad de personas que tienen problemas. Como hay una secuela de una enfermedad o un accidente cerebrovascular o de lesiones medulares, existen casos, sabemos que existen, los mismos fisiatras nos comentan, sin embargo no hay un estudio que haya hecho decirnos que existe tanta cantidad de personas con este problema. Es un trabajo futuro que nos queda a nosotros determinar esa cantidad de personas que puede haber acá en Chile y en Latinoamérica. Buenos días. Quisiera saber si utilizas algún tipo de estándar para poder al menos controlar, porque como bien mencionabas, los niveles que uno utiliza o que aplica en el tema de la electroestimulación depende mucho también de la fisiología del paciente. Eso lo sé porque yo también estuve trabajando un tiempo con lo que es la electroestimulación, pero yo en mi caso me guié del estándar AMI. Entonces, algo que de repente no he visto en las últimas ponencias fue si ustedes seguían algún tipo de estándar internacional, porque al menos eso permite hacer una prueba, creo yo, antes de proceder a aplicar a un paciente, ¿no? Que es, digamos, como un circuito de prueba que replica de algunas formas. Bueno, como te contaba, las pruebas de pacientes están en estudio, en desarrollo del protocolo de la aplicación. Todavía estamos trabajando con kinesiólogos y fisiatras para que nos apoyen en ese protocolo y, como tú dices, guiando un estándar de estimulación. Realmente los parámetros que nosotros nos fijamos lo hemos desarrollado mediante paper y trabajos que se han hecho ya a nivel mundial. Eso básicamente no hemos fijado. Todavía estamos aterrizando eso del protocolo, que nos lleva un poco de tiempo, ¿ya? Pero no tenemos todavía definido eso. Ok, gracias. Y una última pregunta. Este método, pienso yo que debe tener alguna limitación, porque para los pacientes con episodios de derrame cerebral, por ejemplo, ya es muy difícil la electroestimulación. Sí, de hecho eso hemos evaluado con los asesores de kinesiología y fisiatras que nos han dicho que tienen que ser secuelados, que no hayan pasado mucho tiempo desde su accidente. Básicamente eso, porque como usted dice, la estimulación, si bien se puede aplicar, tal vez no tenga los mismos resultados pensando en tal vez una mejoría de la persona. Básicamente eso. Y tal vez funcionalmente genera un movimiento, una estimulación para pacientes que han pasado mucho tiempo. Sin embargo, sería bien útil, como usted menciona, ver el tema para pacientes que han sufrido recientemente el problema, para ver si hay una mejoría, un avance, alguna recuperación de la movilidad en este caso. Y por experiencia de otros estudios se sabe que cuando se hace en ese tiempo, la recuperación es muy buena, sí. O sea, un rejuvenecimiento total. Sí, también la
seguido bastante eso y hay estudios que dicen que se vuelva a conectar las vías, ¿cierto? Que se perdía o generar nuevas para volver a generar ese movimiento. Ok, muchas gracias, Francisco, por presentar.